Para empezar con el tema trabajo, primero vamos a definirlo. Cuando hacemos un trabajo, lo que estamos haciendo es aplicar una fuerza en una determinada distancia. Yo tengo esta caja acá, en esta posición, aplico una fuerza, la tiro con una soga, por ejemplo, y la llevé a esta posición. Cuando yo apliqué una fuerza, generé un desplazamiento, a este delta X lo vamos a llamar desplazamiento. Ese desplazamiento que generé, si lo multiplico por la fuerza, me va a dar el trabajo. Entonces, acá les puse que al aplicar una fuerza generamos un desplazamiento, ¿sí? El producto de la fuerza aplicada y el desplazamiento en la dirección de esa fuerza es el trabajo. Entonces, el trabajo es el producto es la multiplicación entre la fuerza aplicada y el desplazamiento que generé al aplicar esa fuerza. Entonces, esta F va a ser la fuerza y esta delta X es el desplazamiento. Desplazamiento es lo mismo que decir espacio o decir distancia, es cuánto se movió ese objeto. El desplazamiento lo vamos a medir en metros, también pueden dártelo en centímetros, en kilómetros, pero siempre tratamos de ponerlo en metros, hacer los pasajes. Y la fuerza, como ya habíamos visto en dinámica, la fuerza se mide en newtons. También podría estar en kilogramos fuerza y lo pasamos a newtons. El trabajo me da la unión de esas dos fuerzas, la multiplicación entre newtons y metros, da la unidad que se va a denominar joule. Con una J vamos a poner entonces a esa unidad que se llama joule y que viene de multiplicar los newtons por los metros, se forma esa unidad joule. Es importante esto que puse acá, que es la fuerza aplicada en la dirección del desplazamiento que tengamos. Yo acá podría tener otras fuerzas que ya las vimos, no dibujé. Acá está actuando la fuerza peso que tira el cuerpo hacia abajo, ¿sí? Y la fuerza normal que tira ese cuerpo hacia arriba por la superficie. Pero esas fuerzas no están en la dirección de mi desplazamiento, entonces no me están generando un trabajo. Estas fuerzas se anulan entre sí y a mí la fuerza que me importa es esta que me produce ese desplazamiento. Bueno, calculemos cuánto es el trabajo acá entonces. ¿Cómo haría? Si tengo así, tengo esta fuerza aplicada acá, el trabajo se va a calcular como esa fuerza de 30 newtons multiplicados por los 2 metros, ¿sí? Entonces el trabajo va a ser 30 por 2, 60 joules. El trabajo lo podés ver como L de labor o a veces lo ponen con la W de work, es lo mismo. Bueno, ahora veamos otro ejemplo más. En este otro ejemplo vamos a tener lo mismo. Tenemos una fuerza de 30 newtons, un desplazamiento de 2 metros, pero esa fuerza tiene un ángulo respecto a esta dirección de desplazamiento. La dirección de desplazamiento es esto, es la línea sobre la cual esa caja se está moviendo. Esa fuerza no está derecha, sino que tiene un ángulo. Entonces, cuando lo tenemos de esa forma, tenemos que descomponer esa fuerza usando el coseno del ángulo. Por eso ahí sí o sí tenemos que poner a la fuerza por el desplazamiento y multiplicarla por el coseno del ángulo. Si yo quisiese usar esta misma fuerza, esta misma fórmula acá, también lo puedo hacer, pero el ángulo es 0 y el coseno de 0 es 1 y no hace falta ponerlo. Por eso acá ni siquiera me fijo ningún ángulo. Pero cuando me dan un ángulo, lo tengo que multiplicar por el coseno de ese ángulo y ahí me va a cambiar. Nos fijamos que es los mismos datos, tenía la fuerza de 30 y el desplazamiento de 2, pero el trabajo me va a dar diferente al tener un ángulo. ¿Cómo va a ser el trabajo acá? Entonces, si yo quiero calcular el trabajo para esto, trabajo no lo sé. Las fuerzas son los 30 newtons. Lo multiplico por el desplazamiento de 2 metros, pero lo tengo que multiplicar por el coseno del ángulo que es 20 grados. Y si multiplico todo esto me va a dar el trabajo en joules. Hagamos la multiplicación. El coseno de 20, ponemos cos 20. El coseno de 20 es 0,93. Si yo eso lo multiplico por los 2 metros y por los 30, me va a dar 56,38 joules. O sea, 30 por 2 por coseno de 20 me da esto. Entonces no es lo mismo no tener ángulo, que me dio 60 joules, que tener un ángulo. Hay que tenerlo en cuenta. Al multiplicarlo por el coseno, esas fuerzas, lo que estamos haciendo es descomponerla. Cuando uno quiere descomponer esta fuerza en el componente X, que sería este componente que me lo hace mover,
se tiene que entonces multiplicar por el coseno. Y veamos un ejemplo más. Que lo que tenemos que ver es que una fuerza solo va a hacer trabajo entonces cuando esa fuerza actúe, lo que les decía al principio, en la dirección del desplazamiento. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto vale el trabajo de la fuerza peso si un objeto cae desde 5 metros de altura y su masa es de 10 kilos. Bueno, necesito saber el trabajo. Yo quiero saber el trabajo. La fuerza es la fuerza peso porque un objeto está cayendo. Supongamos que yo tengo un objeto acá y cae desde 5 metros de altura hasta acá. El desplazamiento ahí vale 5 metros. Es lo mismo, pero en vez de ser en horizontal, es en vertical. ¿Qué fuerza es la que está actuando acá? Está actuando la fuerza peso. Los cuerpos caen por la fuerza peso. La fuerza peso ya vimos cómo calcularla. La puedo calcular como la masa por la gravedad. La masa es de 10 kilos. Si yo quiero saber el peso, lo que hacíamos era multiplicar la masa por la gravedad y ahí sabíamos la fuerza peso. La masa es de 10 kilos. La gravedad es 9,8, la podemos redondear a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces tenemos un peso de 10 por 10 de 100 newtons. Como todas las fuerzas, va en newtons. Entonces yo tengo que la fuerza que está actuando acá es la fuerza peso. Y el peso me tira para abajo el objeto. Y el objeto está yendo para abajo. O sea que está yendo, el desplazamiento es de arriba hacia abajo y el peso también va en esta misma dirección. Entonces el peso está haciendo trabajo porque está yendo en la misma dirección que el desplazamiento. ¿Puedo calcular el trabajo? Sí, el trabajo dijimos que se calcula como la fuerza que está actuando por ese desplazamiento. ¿Cuál es el trabajo entonces? La fuerza es la fuerza peso, 100 newtons. Y el desplazamiento son los 5 metros que cae ese cuerpo. Entonces ahí hacemos la cuenta, 5 por 100 es 500 y newtons con metros me daba joules. Entonces el trabajo que está realizando esa fuerza peso es un trabajo que tiene un valor porque el desplazamiento va en la misma dirección que la fuerza peso. Veamos ahora otro ejemplo, que no pasa esto. Yo quiero saber qué trabajo realiza una persona que carga de sus hombros una caja y que se desplaza sobre un camino recto. O sea, tenemos un camino y el desplazamiento es así, supongamos, en esta dirección. Pero la persona carga en sus hombros una caja, ¿sí? Y esa caja, para cargarla, la fuerza que tenemos que hacer, la fuerza que está haciendo esa persona, es una fuerza que va para arriba. Si la estoy cargando sobre mis hombros. Y el desplazamiento está yendo en esta dirección. Entonces, como acá tengo la fuerza que va en la dirección contraria a ese desplazamiento, si forma un ángulo de 90 grados, ahí no está realizando trabajo esa fuerza peso, perdón, la fuerza que hace la persona. ¿Por qué? Porque forman un ángulo de 90. Yo estoy levantando algo para arriba así y mi desplazamiento, yo estoy caminando para acá. Si lo quisiese hacer, lo hago con la fórmula del ángulo de 90 y te va a dar que el trabajo es 0. Trabajo es la fuerza que haces por la distancia, por el coseno del ángulo que sea. Si yo acá este ángulo, como tiene justo dirección contraria, este ángulo acá es recto, es de 90 grados, acá no importa qué valor tenga, pero si yo quiero calcular cuánto vale el coseno de 90, el coseno de 90 es 0. O sea que yo estaría multiplicando al valor que sea acá, no importa qué valor, pero lo estoy multiplicando por 0 y al multiplicar por 0, sea el número que sea, me va a dar 0 joules. Entonces cuando la dirección es contraria, no voy a tener en ese caso trabajo. Veamos otro ejemplo. El tercer ejemplo que vamos a ver es este. Lo que quiero saber es cuánto vale el trabajo
de la fuerza de rozamiento para el cuerpo de la figura si se desplaza desde A hacia B. Tengo un punto A, tengo un punto B. Y va desde A hacia B. La fuerza de rozamiento está acá. Bueno, están en la misma dirección, porque la dirección es la línea sobre la que se mueven. Se mueven en una dirección paralela. Entonces ahí sí va a realizar un trabajo esta fuerza de rozamiento. Ahora el tema acá está dado con el sentido. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una flecha tenemos la dirección es la línea en la que se mueve y el sentido es para dónde se mueve en esa línea. Acá yo tengo que mi desplazamiento es desde A hacia B, o sea voy hacia la derecha, pero el rozamiento siempre va en sentido contrario, el rozamiento va hacia la izquierda. Entonces si bien están en la misma dirección, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, el sentido, la punta de la flecha va para otro lado. Entonces, en esos casos vamos a ver que el trabajo me va a quedar negativo, porque la fuerza va para el lado contrario al lugar hacia donde va el desplazamiento. Veámoslo, calculemos, trabajo, dijimos que era la fuerza por el desplazamiento, acá no hay ángulo. Entonces, ¿qué fuerza tenemos? La fuerza de rozamiento, de 20 newtons. Pero yo tengo que tomar un sistema de referencias. Si yo me estoy desplazando para allá, quiere decir que para este lado lo voy a tomar como un sistema de referencias positivo para donde voy, y para el otro lado está el negativo. O sea que mi fuerza de rozamiento, que dice 20, en realidad es de menos 20, porque voy para el lado contrario al desplazamiento. Menos 20 newtons. Y el desplazamiento son 5 metros, desde acá para aquel lado. Bueno, 20 por 5 sería 100. Newtons por metro sería joules. Más por menos es menos. Este trabajo me queda entonces negativo. Entonces, ¿en qué casos un trabajo me da negativo? Cuando la fuerza que está actuando va en sentido contrario al desplazamiento, ¿sí? Pero no hay que confundir dirección con sentido. La dirección es la misma, porque no es que una vaya en esta dirección con así. La dirección es así, es horizontal, pero el sentido va para el otro lado. Y en ese caso el trabajo me va a quedar con un signo negativo. Si yo hubiese aplicado la misma fuerza, pero para la derecha, ahí me hubiese quedado el trabajo positivo.